Hola a todos, espero que me estén escuchando. Suscríbanse al canal Materialismo Dialéctico Hoy en YouTube, aquí en Facebook, denle like y denle suscribirse aquí en la transmisión en Facebook. También síganos en Facebook, ¿cómo se le llama al otro? Y denle me gusta. Síganos en Twitch y en TikTok, Materialismo Dialéctico Hoy, en todos lados, ¿no? Entonces, pues hoy se lo dedicamos a Pedro Castillo. En esto es en lo que acaban los reformistas, ¿no? Desafortunadamente, se tiene que decir, se tenía que decir y se tiene que decir. Yo no reivindico el simple hecho de que uno como marxista va a donde se encuentran las masas, pero no reivindicamos la política necesariamente de los reformistas, ¿no? Y digo, vean lo que está pasando con Cristina Kirchner, lo mismo, ¿no? O sea, es la bancarrota del reformismo lo que estamos viendo y que es lo que ha estado explicando Rosa Luxemburgo a lo largo de todo este libro, ¿no? Ellos se van por el camino más largo, por el aro infinito de estarle dando vueltas al capitalismo con forma buena, como si que las reformas fueran en dirección hacia el socialismo, pero resulta lo contrario, que nada más están girando alrededor del propio capitalismo. El día de hoy vamos a ver la última parte que habla efectivamente de reformas, de que efectúa el Estado, el aparato estatal, que no necesariamente se ven beneficiadas en esas reformas la sociedad. Decíamos los aranceles, decíamos la industria militar. Ponía dos ejemplos, esos Rosa Luxemburgo, pero así como esos uno le puede encontrar más ejemplos, esas pocas palabras, pues esos son como contraejemplos, ¿no? Una especie, hasta podríamos decirle no reformas, sino contrarreformas, ¿no? Cómo se van vuelto estas reformas contrarreformas conforme va degradándose el aparato estatal, ¿no? Entonces, ¿a qué te llama todo esto? Resulta que ambas tienen que ver con la construcción del Estado-Nación. Entonces, el Estado-Nación se ha vuelto un estorbo al crecimiento y al desarrollo de las fuerzas productivas de la sociedad. Y a lo que tendría que estar llamando todo marxista, pues es a destruir el Estado-Nación y la propiedad privada. Que tienes que ser el programa de todo de un partido socialista actualmente, de un partido comunista, la destrucción del aparato estatal, ¿me entiendes? Bueno, vamos a decirlo más fácil, la destrucción del Estado-Nación como existe y de la propiedad privada, ¿no? Es porque estas son digamos, los grilletes, digamos que son las esposas que mantienen sujeto que mantienen sujeto al desarrollo de las fuerzas productivas. Y con ello, como hemos dicho, todo tipo o como Marx explicó hace mucho tiempo, todo tipo de producción tiene su propia forma de distribución. El capitalismo tiene su propia forma de distribución y se ve eliminada una vez que tú destruyes la forma en cómo se produce en el capitalismo. Y entonces tú también encuentras que el socialismo tiene su propia forma de distribución, puesto que tiene su propia forma de producción. Cada forma de producción posee su propia forma de distribución. Y eso es lo que tenemos que ver, ¿no? En esta situación. Ah, entonces, bueno, yo lo que quiero comentarles hoy, que es la última parte de este libro de Rosa Luxemburgo, de este libro delgadito de Reforma o Revolución, y qué es lo que vamos a comentar hoy, es efectivamente, cómo, vamos a hablar primero de la parte del cómo nació del Estado-Nación, ¿no? Vamos a hablar, el Estado-Nación surge tras el triunfo de la revolución socialista, la revolución capitalista, la revolución burguesa en Francia, por ejemplo, ¿no? No es el primer Estado, pero bueno, miren, antes del Estado-Nación, antes de la existencia de los países, del país-nación, estaba, digamos, estaba un pueblecito, estaba otro pueblecito, estaba otro pueblecito, y en cada pueblo tenían una forma de medida, tenían una forma
de moneda, tenían un idioma, y entonces hacer comercio entre cada pueblito era muy difícil, no se podía. Con la revolución burguesa nace el Estado-Nación y por lo tanto se integra una forma de medida, se integra una forma de hablar, o sea, un lenguaje o dos lenguajes, se forma un propio territorio, en ese propio territorio se hace posible fácilmente el desarrollo comercial, ¿no? Y con ello la burguesía tiene que estar pagando, de pasar de un pueblito a otro pueblito, deja de estar pagando impuestos, deja al noble y se deshace de todas de los nobles a los cuales había que estarles dando dinero o estarles dando pleitesías a lo bobo. Entonces se pierde todo eso y el Estado-Nación juega un papel revolucionario en toda esta situación. Entonces el Estado-Nación, la creación del Estado-Nación tiene un papel progresista en la historia de la sociedad. Es decir, los primeros países nacen con las revoluciones burguesas. Esa estupidez, por ejemplo, de que México existe desde que en México ya existía como nación, cuando había búfalos en Estados Unidos, eso es mierda. Eso no es cierto. Las naciones nacen con las revoluciones burguesas a lo largo del siglo XVIII, del siglo XIX. Es así como van surgiendo las naciones, ¿no? México no existía como Estado-nación hasta después de 1810. O sea, nada más recuerdo, pues era Nueva España, y Nueva España, Nueva España es desde lo más al sur, del cono sur, hasta lo más al norte, digamos, hasta Texas, digamos, y gran parte de Estados Unidos, que también era Nueva España. Sí, oiganme, entonces, ¿qué? México existía como nación, es una bobaliconada querer ocultar eso. México no existía como nación. México existe como nación a partir de la Revolución de 1810. Entonces, olvídense de ese tipo de bobaliconadas. No existe México como nación hasta la Revolución de 1810, ¿no? Y así con toda y juega un papel progresista, digamos, en el nacimiento de las naciones, pues, por ejemplo, el cobro de aranceles, ¿no? Sin el cobro de aranceles, las naciones más grandes hubieran comido a las naciones más chiquitas y las naciones más chiquitas no hubieran terminado de crecer porque hubieran sido inundadas sus mercancías por las mercancías de otras naciones y esas otras naciones no habrían terminado de formarse. Entonces, en ese sentido, Rosa Luxemburgo explica que las aranceles, que la existencia de aranceles sirvió para que existieran estos estados, para que nacieran estos estados-nación. Y lo mismo con el militarismo, ¿no? Necesitabas de las pistolas, necesitabas de las armas, para que en algún momento dado tú te pudieras defender y con esa defensa, tú pudieras defender al Estado-nación de otras invasiones, ¿no? Entonces, el propio militarismo juega un papel progresista en la formación del Estado-nación. Entonces, ahí tenemos, ¿no? Que se forma un papel progresista en la formación del aparato como Estado-nación, ¿no? Entonces, la situación con el militarismo y con los aranceles se vuelca en su contrario, se vuelve su contrario, conforme se va convirtiendo en su contrario el Estado-nación, porque el desarrollo de las fuerzas productivas se vuelve tan grande que le empieza a darse la anarquía de la producción a tal grado que las mercancías de una nación tienen que brincar a otras naciones y entonces las medidas arancelarias sirven para protegerse entre las naciones, para evitar que ahora ya nacidas y crecidas las naciones tal y como nos conocemos actualmente puedan distribuirse y producirse de forma adecuada a lo largo del planeta. Entonces, hoy por hoy es una medida reaccionaria los aranceles porque sirven para defender a un espacio, a una burguesía, a unas fracciones de la burguesía, ¿no? Permítanme. Y entonces,
ese es el problema del aparato, pero a ver mejor, del aparato nación. Eso es para lo que sirve el aparato nación, el Estado-nación sirve para eso, ¿no? Una parte del Estado-nación sirve para eso, ¿no? Lo mismo con el militarismo. El militarismo se ha vuelto una porquería que sirve, por ejemplo, en el caso de Estados Unidos, para llegar a invadir otras naciones. Ucrania, por ejemplo. Miren, voy a hacer un paréntesis aquí. A mí es mierda decir que solamente es Rusia quien invadió Ucrania. No, no estamos en contra de la invasión de Rusia, en contra de Ucrania. Es verdad, sí, no está bien. Pero ¿por qué no dicen nada de la invasión de Estados Unidos a Rusia? Los HIMARS, todas estas mierdas de misiles, son disparadas desde Estados Unidos. ¿Quién le dio cuerda a Zelensky? ¿Estados Unidos? ¿Quién le dio cuerda a toda esta mierda? Pues es Estados Unidos. ¿Quién está dando todos esos préstamos? ¿Estados Unidos? ¿Quién mueve a Polonia? Estados Unidos. ¿Quién mueve a la OTAN? Estados Unidos. ¿Quién mueve a la Unión Europea? Estados Unidos. ¿Quién le dio cuerda a Zelensky? Estados Unidos. Y es Estados Unidos quien es el responsable de toda esta situación. Porque si ciertamente Rusia se metió a Ucrania, fue para defenderse en cierta medida de que Rusia metió misiles para tenerlos apuntados en contra de Rusia. Tiene razón en defenderse Rusia hasta cierto punto, ¿sí? ¿Tiene un legítimo derecho a la defensa Rusia? Claro que sí. ¿Que yo estoy defendiendo a Rusia? No, pero también es un error decir que Rusia se fue y se metió porque sí. Se metió porque se habían metido los Estados Unidos. La misión del proletariado ucraniano es luchar en contra de dos. En contra de la invasión estadounidense y en contra de la invasión rusa. El proletariado ucraniano tiene una misión a dos lados, contra Ucrania y contra Estados Unidos. Y ahora el hijo de puta de Zelensky, que ya se fue porque originalmente le dio cuerda a Estados Unidos y que se está volviendo un Frankenstein, pero finalmente ahora el proletariado ucraniano también tiene que luchar en contra de él. ¿Cuál debe ser la consigna en todo caso? Convirtamos la invasión la invasión ruso-estadounidense en Ucrania en una guerra de clases. No hay otra solución, pero es incorrecto decir Rusia. Hay que incluir, es Estados Unidos quien originalmente llegó a invadir Ucrania. Por cierto, ¿no? Entonces, ¿qué es? El Estado-Nación está jugando un papel reaccionario en toda esta situación, si se dan cuenta. ¿Por qué? Porque el Estado es una tendencia a desaparecer Ucrania como Estado-Nación, ¿no? Es una tendencia, ¿y qué es lo que ocurre? Que tienden a pulverizar a Ucrania como Estado-Nación, y esta situación, pues que es a partir de quién? Del militarismo estadounidense y del militarismo ruso, según primer medida el militarismo estadounidense, porque ha sido lo mismo con el militarismo estadounidense en todas partes del mundo. Entonces, les digo, la misión del proletariado ucraniano es luchar a dos bandas. Primero, contra el me parece que primero hay que pelear en contra como quiera que sea. Primero hay que luchar contra el estadounidense y el ruso, y después contra el propio Zelensky, que se ha vuelto un zombie, es la perrada, es un perro enojado, es lo que es Zelensky, es un perro enojado, y entonces habrá que pelear en contra de Zelensky. Bueno, entonces, con eso quiero explicar finalmente que el Estado-Nación ha jugado un papel reaccionario en todo esto. Ahora, el Estado-Nación, Estados Unidos, por parte necesita globalización, ¿no? Y entonces ve a las demás naciones se exporta a sí mismo como un imperio, pero ahora es un imperio en degradación y va en ascenso China y en segundo lugar Rusia.
Y claro, no van a permitir ni Rusia ni Estados Unidos que lleguen y que se metan en su pequeña, y mucho menos, ¿no? ¿Cómo ve Rusia a Ucrania? Como su pequeña Rusia. No va a permitir que se metan en su pequeña Rusia. En Ucrania en ruso significa al exterior. Ya, pues, que lo conocen todos, es una cosa suya, ¿no? Ahora, bueno, no voy a profundizar más al respecto. Es verdad que ha habido, a mí, mi parecer, mi opinión, puede ser que esté equivocado, pero mi opinión es que si Ucrania está disparando a todo el momento al oeste, al oeste, al oeste, al oeste, en Ucrania, pues es natural que la gente del Donbass, de todas estas regiones del oeste, pues que le voten Kharkov, todo lugar, cuando haya votaciones, pues que le voten naturalmente a que ser parte de Rusia, ¿no? Si esto es así, pues que no le gustó a la Unión Europea las votaciones que se vuelvan a repetir. En presencia, pero es natural que la Unión Europea ni la OTAN quiere que se repitan porque van a volver a ganar las votaciones los rusos, que me parece que fue, pues claro, si tú llegas y le bombardeas todo el tiempo diario y el otro lleva y te lleva una ambulancia, pues es natural que el otro, pues de forma natural se va a ganar la simpatía de los demás. Óyeme, pues es natural. Entonces, bajo esas condiciones, lo que nosotros hemos explicado como marxistas, que cuando alguien no quiere ya formar parte, y si esa parte de Ucrania se quiere escindir, se vota, y se quieren ir para donde quiera, tienen el derecho legítimo de irse para donde quieran, y si se quieren ir a Rusia en particular, tienen el derecho de irse a Rusia. Que si estoy de acuerdo o que si yo creo que los rusos, y dice, pues no sé, es como dice, que si yo creo que los rusos van a tratar bien a los ucranianos del este, a los del Donbass, y a todo Kharkov, y a todas estas zonas, yo no creo que les vaya a ir mucho mejor. Yo no espero que a la gente que anda de la península, o es más en Odessa, o en la otra península, en Crimea, les va a ir muy bien. Que seguro se votó y que la gente votó y que estuvo a favor. Sí, estoy seguro. Y que se tienen que ir para Rusia. Pues si la gente no quiere estar en Ucrania y se quiere, pues se van a ir allá. Se acabó. Fin de cuento. Pero que creo que si les va a mejorar el nivel de vida de los crimenianos, que si va a mejorar el nivel de vida de los dominianos, que si va a mejorar el nivel de vida de... No va a mejorar el nivel de vida. No. ¿Por qué? Pues porque el capitalismo sigue siendo capitalismo. Porque es la Rusia capitalista. Porque la Rusia capitalista no ha sido capaz de salvar los problemas que tiene su propia nación en Rusia. Si en Rusia la pobreza y de la miseria, los 7 jinetes del apocalipsis llegaron con el capitalismo en Rusia, no lo van a poder salvar en Crimea. ¿De qué huían los ucranianos? De los 7 jinetes del apocalipsis que traía, que vienen de los Estados Unidos. Natural. ¿Los van a encontrar en Rusia? No. La única salvación es la revolución socialista y el triunfo de la revolución socialista. Y a mí me parece que muchas sectas, ninguna de las sectas son capaces de explicar esta situación. Que solamente el triunfo de la revolución socialista en Ucrania va a ser la única que va a ser capaz de darle salida y darle un triunfo a la cuestión en Ucrania, ¿no? Y mucho menos espero que López Obrador dé una buena solución de esto, ¿no? Porque cuando López Obrador no quiere o se desentiende o no le gusta lo que él dice, es doctrina Estrada, ¿no? Por la neutralidad, que México, que la neutralidad, que fue lo que hizo ahora con Pedro Castillo. A mí no me parece esa situación de la neutralidad. A mí, si se metieron a defender en su momento a Evo Morales de forma correcta, que es lo correctísimo, lo que hizo López Obrador, es algo completamente aplaudible. No hay nada de que se iban a echarse al pobre Evo Morales, ¿no? Por más que es un reformista, que es un renegado de León Trotsky, que viene del trotskismo y que es un renegado de León Trotsky y lo que quieran, pero sea lo que sea, trajo algunas reformas orbitando dentro del capitalismo y que no van a llevar a nada a la población boliviana. Pero finalmente
Pues eso que hagan de cuenta es una cantimplora de Coca-Cola en el desierto. Bueno, obviamente que estamos a favor de que le des a alguien una cantimplora, pero es mucho mejor que lo saques del desierto, ¿no? Lo que un marxista aboga es que si alguien en el desierto se está muriendo de sed, es que lo saques del desierto. No, pero los reformistas dicen que basta con que le lleves una caja de Coca-Cola y que con eso resuelves el problema y que por eso ellos son mucho mejores que el régimen capitalista. Vayan y que... Eso es lo que explica Rosa Luxemburgo aquí, ¿no? Que no, esas son nuestras diferencias abiertas y que tienen que ser dichas. Por eso somos marxistas, por eso aquello, porque tenemos una opinión distinta, porque tenemos programas distintos de lucha, y por eso no estamos de acuerdo con lo que le están haciendo a Pedro Sánchez, pero Pedro Sánchez también salió de allí, del marxismo. Y si le está pasando es porque rompió con el programa de Marx, y al romper con el programa de Marx está obteniendo y se queda con lo que tiene el grandísimo cabrón. En fin, yo no le estoy diciendo el mal a don Pedro Castillo, y espero que de alguna forma u otra, de la misma forma en como López Obrador salvó a Evo Morales, pueda salvar a don Pedro Castillo, pero yo no espero, pero eso no significa que estoy de acuerdo ni con la política de Evo Morales, ni con la de Pedro Castillo. Pues, finalmente eso demuestra la bancarrota en la que se encuentra completamente todo el reformismo. Continuamos con el libro de Rosa Luxemburgo. Ya he dicho suficiente. Miren, Bernstein queda mucho mejor reformista, o tenía mucho mejores ideas reformistas que las que tienen nuestros actuales reformistas en México y América Latina, porque México es Norteamérica, no es América Latina, México es Norteamérica, no lo olviden, México es Norteamérica, pero hablan en español. Bueno. Lo curioso es que para ninguno de los reformistas en México, ni para ninguno de los reformistas, como Pedro Castillo, Pedro Sánchez incluso, pero Pedro Sánchez ya está perdido en España, no existe la clase obrera. Para ninguno de ellos existe la clase obrera. Si ellos si por ejemplo Bernstein habla de llegar al socialismo en forma gradual, pues es porque no se requiere del levantamiento de la clase trabajadora, que es lo que hemos estado hablando, ¿no? En las otras cápsulas. Para ellos no existe la clase obrera. Hasta estorba casi la clase obrera, para lo único que se tiene que hacer es meterse en las minas, meterse en los yacimientos de petróleo, y síganle, meterse en las llanteras, sigan haciendo llantas. Y no, que los otros en las agencias de carros, ustedes sigan haciendo carros. No, ustedes nada más sirven para eso. Eso es a lo que se resume la teoría de Bernstein y la de todos los reformistas. Todos los reformistas, la clase obrera es carne de explotación. Y ustedes síganle para allá, porque ustedes metiéndose en las agencias de carros y haciendo carros, y los otros vendiendo carros, con eso ustedes tienen, y eso es lo que necesitamos que ustedes hagan para la producción para que nosotros vayamos al socialismo gradual. Eso es lo único que necesitamos, que ustedes sigan, en pocas palabras, háganle caso al patrón, y que el patrón será quien nos va a llevar al socialismo, y el patrón se le olvida sus propios intereses de clase, a pesar de que son contrarios al de la clase trabajadora, y por ende enemigo del socialismo. Pero no importa, los socialistas estilo Pedro Castillo, estilos Evo Morales, estilo López Obrador, para allá estamos todos. No importa, ustedes síganle, no existe la clase obrera, solamente para ellos existe como carne de explotación. Sí, continuamos con lo que dice Rosa. Finalmente las reformas se vuelven contrarreformas, por ejemplo los aranceles, porque antes habíamos dicho en las anteriores cápsulas que las reformas eran beneficios para la sociedad,
porque es lo que le salpicaba a la sociedad. En primer lugar, una reforma le servía a la clase dominante, no a la clase, no a la sociedad en general. A la sociedad en general le salpica. Pero hay clases, que habíamos dicho que estas contrarreformas o reformas solamente son para la clase dominante y solamente son para su propio uso y para su propio goce. No es para el goce de la sociedad. No le salpica nada a la sociedad. Es más, a la sociedad le va mal con el militarismo, con el militarismo, la industria militar. ¿Quién las ganancias de la industria militar es? Tú, sigue vendiendo armas, sigue vendiendo pistolas, que las pistolas, que se maten. Es más, yo quiero que se maten para que vender yo más fusil, más municiones. Sí, síganse matando. No, sí, que en las escuelas en Estados Unidos, que en México, que el narcotráfico, que síganse matando en México, ¿cómo no? Con lo del narco, la guerra del narco, síganse matando. Acabó. Eso es lo que es la industria militar. Esas reformas, ¿a quién benefician? ¿A la clase trabajadora? No, pues directamente a la clase dominante, ¿no? Más no por eso nosotros como clase, todo marxista está a favor del armamento de la clase obrera, ¿eh? Aquí hacemos un paréntesis porque yo no quiero decir que somos pacifistas y de que las sectas pacifistas en Estados Unidos, no, que la sociedad del rifle, que no queremos rifle, esa chingada madre. Entonces, cuando los obreros lleguen, no van a tener con qué defenderse en Estados Unidos, pues es justo que los obreros también tengan con qué defenderse. Oye, que sería deber de todo obrero consciente de la avanzada, saber usar rifles en la medida de sus posibilidades, ¿no? Nosotros como clase trabajadora no estamos a favor de ese pacifismo. Quiero hacer una distinción en todo eso, ¿no? Eso es, todo marxista consciente te va a decir absolutamente esto. No te va a mentir al respecto. Es verdad, pero bueno, quería hacer esa distinción, ese pequeño paréntesis. Más no por eso estamos a favor de que le hayan vendido el futuro a la industria militar, que es lo que ha estado pasando, ¿no? No, es lo mismo, ¿no? Nosotros estamos a favor de la vacuna, más no por eso estamos a favor de que se estén enriqueciendo las grandes farmacéuticas, ¿no? A partir de las vacunas tendrían que estar nacionalizadas, y que tendrían que estar siendo de consumo gratuito para toda la sociedad, ¿no? O lo mismo con los abrigos, ¿no? Es que tú me dices, yo no uso abrigo para los antivacunas. Es que dicen la antivacuna, no, yo no me pongo vacuna, que porque se hacen ricas las grandes empresas, y que sí, pues entonces tampoco uses la electricidad, hombre, también en la electricidad se hacen ricos los grandes capitales, y que entonces no uses nada, vete, es más, ni siquiera te puedes ir al cerro, porque así vete al cerro, de lo que te diría un bobalicón. Vete al cerro. Pues yo te digo que aunque te fueras al cerro, porque yéndote al cerro tienes que pagar renta. Y ahí mismo tienes que pagar renta, y al pagar renta haces rico al terrateniente. Y que lo que terminó haciendo es que el terrateniente y el capitalista se volvieron la misma persona, ¿no? Entonces la explotación de la tierra capitalista, que fue lo que yo ya les expliqué en el volumen 3 del Capital, ya. Bueno, eso lo explica Rosa, ya. Bueno, en la revolución de burguesas, quien agarraba el representante, ser el representante de la sociedad, pues era el capitalista, era el cerdo capitalista, que en aquel entonces no era un cerdo, sino que era al contrario, jugaba un papel revolucionario, era un revolucionario el capitalista en esos días. A ver, acá sí. El capitalista era revolucionario en esos días. Pero como les digo, se fue desgastando el estado del papel nación, y con el estado del papel nación se fue degradando, se volvió en su contrario. Por eso somos internacionalistas los marxistas. Somos internacionalistas porque estamos buscando la destrucción del estado nación,
La internacional, estamos abogando por una internacional, por todas esas razones, compañeros, estamos llamando, por eso no somos nada, por eso esa bobaliconada de los estalinos. ¡Ay, el socialismo en un solo país! ¡Ay, qué te chinga! O sea, eso es imposible. La construcción del socialismo en un solo país, que seguir abogando por esa bobaliconada después de la caída de la Unión Soviética, pues si eso fue lo que tumbó a la Unión Soviética, la falta de democracia obrera y que no se expandió la revolución socialista a todo el planeta. Oye, si después de eso no entiendes por qué se cayó la Unión Soviética, si se resume en esas dos solas, esos dos puntos, se resume la caída. Y si tú no lo entiendes, entonces no entiendes nada. Entonces, el caso es que el capitalista juega el papel de representante de toda la sociedad con las revoluciones burguesas, pero con la degradación del Estado-Nación, pues pierde ese papel, así como se pierde lo progresista del Estado-Nación, se pierde lo progresista del capitalista y de lo progresista que había en todo el sistema burgués, y el sistema burgués se convierte en su contrario, y con ello pierde el burgués también el papel de representante de toda la sociedad. Dice, aquí una cita de Rosa: la teoría de la introducción gradual del socialismo propone una reforma progresista de la propiedad y del Estado capitalista en dirección al socialismo, pero a consecuencia de las leyes objetivas de la sociedad existe una y el otro se desarrollan precisamente en dirección opuesta. Aquí me parece que no puse muy bien la cita, pero les voy a explicar el espíritu. No, sí la puse bien. Dice, a ver, ¿para dónde va el socialismo? ¿Y para dónde va el capitalismo? El capitalismo lo que hace es socializa el trabajo. El capitalismo lo que hace es socializa el trabajo, pero las ganancias se vuelven privadas. En el socialismo lo que ocurre, o en una economía planificada, desde la economía planificada empieza a suceder que las ganancias se vuelven propiedad del colectivo, también se vuelven sociales, las ganancias se vuelven de orden social, ¿no? Entonces, va en contradicción la ganancia que es social, por un lado, en la economía planificada, y mientras por otro lado que la ganancia es privada por el sistema capitalista. Entonces, la teoría del socialismo gradual no puede solventar esa situación a través de leyes, porque eso es una cuestión económica, no es una situación jurídica. Esto es, las ganancias siempre van a ser propiedad del patrón, de los patronos. Entonces, es imposible, puesto que toda la sociedad va en esa dirección. La sociedad va en esa dirección de que las ganancias son privatizadas. No puedes decir, y cada vez se vuelven más privadas y más privadas y más privadas y más privadas y más privadas. Las ganancias se vuelven más privadas y más privadas y más privadas. Con todo y que hay una decadencia de la cuota de ganancia, se vuelven más privadas, más privadas, más privadas, más privadas, más privadas las ganancias. Pero con todo y todo, en la teoría del socialismo gradual tendría que estarnos diciendo que poco a poquito, a través de reforma en reforma, las ganancias se hacen cada vez se vuelven cada vez más de todos, ¿no? Pero eso no ocurre. Pero eso no. Vean a Pedro Castillo, y volvamos a Pedro Castillo, y vean a Pedro Castillo, y cómo está Pedro Castillo. Que yo ya les repito una y otra vez, a mí me parece que es una chingadera lo que le están haciendo a Pedro Castillo. Pero pon a remojar tus barbas una vez que veas cortar las barbas del vecino, pon las tuyas a remojar. Ahora,
¿Cuál sería mi opinión en Perú? Me gustaría que López Obrador ayudara a Pedro Castillo de la misma forma como se le ayudó a Evo Morales. Ahora, lo que puedo decir en favor de López Obrador es que pasó una vez. Pero la burguesía internacional no es tan burra para decir, oye, ya nos la hizo López Obrador en una ocasión con Evo Morales. ¿No nos la va a volver a hacer? López Obrador no nos la va a volver a hacer con Pedro Castillo. Es como lo que se pasaba en los Caballeros del Zodiaco, ¿no? Los Caballeros del Zodiaco pasaba una cuestión. No me puedes repetir la misma táctica o el mismo truco dos veces a una misma. Y aquí es lo mismo. López Obrador no puede volver a aplicar dos veces el mismo truco. Eso es lo que sí puedo decir en favor de López Obrador. Pero, ¿por qué no hacerle la misma petición a Fernández? Que Fernández es racista, ¿verdad? Se me olvidaba que además de reformista es racista. Se me olvidaba. Pero ¿por qué no se lo pedimos al señor Maduro? Si Maduro acaba de firmar con Chevron y que Chevron va a decir que sí a Chevron, va a decir que sí hace negocios, pero en la medida de que Venezuela no se lleve ninguna ganancia, pues dices, oye, pues, ¿para qué firmas entonces Maduro con Chevron? Entonces, mientras menos tengas que ver con Estados Unidos, que se vaya, ¿no? Porque Estados Unidos, hay otro negocio, sí, pero resulta que el 20% de PDVSA, aunque las acciones de PDVSA están siendo vendidas otra vez a Estados Unidos, ¿de qué se trata esto, no? Y todos nuestros amiguitos reformistas vuelven a donde regresamos. Estas son contrarreformas. Estas contrarreformas, que es otra contrarreforma. Así como los aranceles, y así, de la misma forma que los aranceles, y de la misma forma que los aranceles y el militarismo, son estas contrarreformas. Estas reformas solamente benefician al capitalista, no benefician a la sociedad en general. No le están beneficiando. Si estas teorías del socialismo gradual sirvieran, Venezuela ahorita ya estaría un socialismo, ¿no? Y por lo que vemos es por el contrario, que lo que está pasando en Venezuela es que PDVSA vuelve a ser propiedad de los Estados Unidos. Entonces, ¿existe la teoría del socialismo gradual? ¿No? Vean Venezuela, vean cómo está Venezuela actualmente. Ya, miren, compañeros, sí estoy muy exaltado hoy, porque ya estoy harto, ya estoy hasta la madre de estar escuchando bobaliconadas de que América Latina tiene gobiernos de izquierda progresistas y que estos gobiernos progresistas son buenos. No, lo que estamos viviendo hoy es, mira, finalmente que le hagan lo que quieran al presidente en turno reformista, pero ¿ustedes creen que van a ir solamente sobre don Pedro Castillo? Van a ir sobre los obreros peruanos. Y eso es lo que nosotros, como clase obrera en todo el planeta, nos acongoja. Que el asunto no es con Pedro Castillo. ¿Tú crees que todos esos hijos de puta de Fujimori no van a quererse reventar a la clase obrera? Están rabiosos de venganza en contra de toda la clase obrera peruana. Todos esos hijos de perra de los Fujimori van a ir que quieren otra vez porque consideran que la clase obrera peruana les pertenece, son sus esclavos y que tienen que hacer. Eso es lo doloroso, que vienen con ánimos de vengarse, con ganas de meter a los mejores, a los más avanzados obreros peruanos, los más recalcitrantes obreros peruanos, los van a querer volver a meter a la cárcel, les van a querer hacer algunos daños a sus personas, a sus familiares. O sea, esto es lo que duele de lo que está pasando en Perú, que van sobre la clase obrera peruana. Esto es lo que más duele, que van sobre nuestros hermanos de clase en Perú. No es que Pedro lo que tenga que pasar con Pedro. Lo doloroso es que van sobre los compañeros. Y sobre esta situación, la única forma de parar esta situación, pues es en las calles, ¿no? Solo la lucha. No basta con decir, salgan a las calles, que sí es necesario, que ahora sí. Yo creo que lo que podría salvar es un paro nacional en en Perú. Yo creo que hoy más que nunca está más que necesitado y justificado un paro nacional
¿no? Y que este paro nacional, obviamente los paros nacionales, son situaciones revolucionarias. Una huelga general es una situación revolucionaria, solamente una situación revolucionaria para parar al hijo de perra de Fujimori y de la Keiko y toda esta gente que son los que y toda esta bola de racistas y toda esta bola de Peñas Nietos. Todos estos, la única forma de pararlos es a través de un paro nacional. Que esta es una situación revolucionaria en la nación, la única que podría parar a estos desgraciados, incluso parar la situación. ¿Y qué es lo que se...? Sí, claro, que suelten en paz y que dejen en paz a don Pedro Castillo. ¿Esto qué significa? Una ruptura con la reforma, con la forma de ver el socialismo gradual, con la forma de las reformitas. Es una ruptura con todo eso. Solamente una ruptura drástica con todo ese tipo de bobalicones, de pensamientos bobalicones y de todo ese tipo de cuestiones bobaliconas es las que pueden llevar a cabo y que pueden traer de nuevo. Curiosamente, es la ruptura con el programa de Pedro Castillo lo que puede traer a Pedro Castillo otra vez a la presidencia. Pero en esta ocasión, a mí me gustaría que apareciesen soviets en todo Perú para empezar a parar todo el programa a la de contrarreformas que trae detrás toda la reacción, que trae toda la reacción en contra de la clase obrera peruana, que se frotan las manos de venganza en contra de ellos, pero solamente es a través de ideas revolucionarias, de un paro nacional. Me parece que ahora sí esto se vuelve hasta una situación revolucionaria en Perú para pararle el carro a todos ellos, porque ellos son una minoría. Yo sigo creyendo que son una miserable minoría. El Parlamento. ¿Qué? ¿El Parlamento? ¿Cuántas gentes hay en el Parlamento en Perú? ¿1,000 y una persona? ¿Cuántos millones de obreros hay en todo Perú? En Perú es uno de los países más llenos con oro. Es el país, creo, con más oro en todo el cono sur. Oye, ahí se hace es la fábrica de oro de toda América, Perú. Sí, o sea, y el oro, aunque no les guste, ya suplantó al petrodólar, y al haber suplantado, eso significa que es la fábrica de dinero. Si Perú es la fábrica de dinero. Si los obreros peruanos dejasen de producir, de trabajar en las minas y dejasen de extraer oro, que la forma en como extraen oro es una forma que es un suicidio, que es mortal, es la forma en cómo se extrae el oro en Perú. Y si un paro nacional para defender a Pedro le estallara, es decir, dejar de pensar en bobaliconas reformas y curiosamente dejar de pensar como piensa Pedro Castillo, lo único que puede traerle la solución a Pedro Castillo es dejar de pensar como piensa Pedro Castillo y empezar a pensar como pensaría Rosa Luxemburgo y Ted Grant. Curiosamente. Bueno, continuamos con lo que dice Rosa. Con el libro de Rosa continuamos. Bueno, ya que te digo, Rosa se burla y dice: la idea del socialismo gradual es convertir el mar en limonada. Esto es la teoría del socialismo gradual, y así se burla Rosa Luxemburgo. ¿No? ¿Ya vieron lo que pasó? Ni siquiera te alcanza para convertir el mar en Tehuacán preparado, ni para eso te alcanza. Pero bueno, ni para el Tehuacán preparado te alcanza. Sí, tienes la sal, pero ni siquiera tienes... Bueno, ya. Ni siquiera te alcanza para eso. ¿Cuál es el error principal de todos ellos? De López Obrador. Sí. López Obrador se la pasa mal hablando de socialismo. Nunca quiere hablar de Jesús González Ortega, el verdadero héroe de la reforma. No fue Beno Juárez. Beno Juárez, que el mejor presidente de México. No. Si Beno Juárez lo que hizo fue echarse a correr. Cuando los franceses llegaron aquí, lo primero que hace,
lo primero que hizo Beno Juárez es echarse a correr. No, y es una tendencia. ¿Qué fue lo que hizo cuando era gobernador de Oaxaca y cuando estalló la revolución de Ayutla? Se echó a correr. Si Beno Juárez lo que siempre quiere es echarse a correr cuando las cosas se ponen más intensas y cuando él se tenía que poner más duro y tenía que ponerse al frente, Beno Juárez lo que hace es esconderse. Y me dicen que este cabrón es el mejor presidente que tiene o que ha tenido México. Pues dices, pues no. Los mexicanos no valen, la clase obrera mexicana es mucha pieza como para tener a Beno Juárez, como para que me digan que Beno Juárez es mucha pieza para Beno Juárez de la clase obrera mexicana y que le estén metiendo esto a la clase obrera mexicana diario y diario y diario. No, la clase obrera mexicana tiene sus propios héroes, Jesús González Ortega, Mariano Escobedo, Zaragoza, ellos son los héroes de la reforma. Pero de ellos se dice gran cosa. No, de vez en cuando dice hay algo, Taibo, ¿no? Habla bonito, pero sus libros son, hasta parece que es muy disminuido el papel. Lo que hizo Zaragoza en su momento fue fue como aventarse el grito de Hidalgo, ¿no? Aquí se encuentra lo mejor de los mexicanos que va a defender. Es lo mismo lo que les decía, el militarismo en ahí jugó un papel positivo, por supuesto, para defender a la nación mexicana, sí, en contra, porque México no se hubiera podido desarrollar y con ello no hubiera podido desarrollarse, incluso los propios Estados Unidos que necesitaban de México, porque eso es verdad. Hasta antes de China, quien había venido siendo el mejor socio comercial de Estados Unidos había sido México. Esto cambió con China, pero incluso sigue quedando en un segundo lugar. Quien fue la segunda, quien ahora está siendo desplazado como potencia mundial, es decir, Estados Unidos. Pero bueno, volvamos al tema. Zaragoza. ¿Y de Zaragoza se dice la gran cosa? No. López dice algo de López Obrador. No dice gran cosa de Zaragoza. No lo considera héroe. Para él no es un héroe de Zaragoza. Y es el verdadero héroe. Jesús González Ortega. No, menos de Jesús González Ortega. El segundo libro es más, en los libros de patria de este Taibo, que están buenos, pero aburrido, cuando Jesús González Ortega, pongan ustedes el contador, ustedes, todo el segundo libro es Jesús González Ortega hizo, Jesús González Ortega hizo, Jesús González Ortega, Jesús González Ortega, Jesús González Ortega, Jesús González Ortega, y nunca casi aparece el nombre de Juárez. Para López Obrador existe Jesús González Ortega, no. Y Jesús López era aclamado, querido y amado por las masas, por los sanculet mexicanos, por los nacos mexicanos, los chinacos mexicanos adoraban a Jesús González Ortega. ¿Y se parece a Jesús González Ortega como presidente? No, porque Beno Juárez, quien sí es un egoísta con el poder, quien sí es un ambicioso, saca de la carrera a Jesús González Ortega, al verdadero héroe de la chinaca, de los nacos mexicanos, del verdadero ser de los anculet mexicanos. No. Todo esto que está pasando todo esto lo que está pasando desafortunadamente en Perú, con la clase obrera, productora de dinero, porque les digo y les reitero, en Perú es donde es la máxima, es una fábrica de dinero, es el máximo lugar donde se encuentran yacimientos de oro en toda América. Y ahora resulta que ellos están pasando, los obreros. No. Es necesario un paro nacional actualmente para pararle el carro a Keiko y poner a Keiko Fujimori y al idiota de los Fujimori, a toda esta clase dominante. Es necesario pararle el carro. Sí. ¿Cómo? A través de medidas revolucionarias. Llamemos un paro nacional. Creo que hoy más que nunca es necesario el paro nacional en Perú. La ruptura, curiosamente, lo que necesitamos es la ruptura con las ideas de Pedro Castillo para salvar a Pedro Castillo. En fin.
Dice Rosa, volvamos con Rosa, con el libro de Rosa. El revisionismo no espera ver que las contradicciones del capitalismo maduren. No se propone suprimir estas contradicciones a través de la transformación revolucionaria. Quiere disimularlas, atenuarlas. Claro, yo no lo veo, deja de existir. El solipsismo, yo no lo veo, yo no lo oigo, yo no lo siento, me doy la espalda, deja de existir. No, pues no, pues no, pues vean lo que hoy está pasando. Que entienda la señora hasta Cristina Kirchner otra. Qué chulo, qué chulo. Y Rosa Luxemburgo tenía razón. Rosa, no tienen razón. Y óiganlo bien, vamos a tener, para rescatar a López Obrador en una situación de esas, voy a ser honesto con algo con ustedes. Es muy interesante la historia de México porque es la historia de revolución tras revolución tras revolución. La chinaca vuelve a salir una y otra vez. Pero hoy, en esta revolución en México, no van a ser los chinacos, va a ser la clase obrera mexicana. Los chinacos en México, es decir, los nacos en México, han sido suplantados por la clase obrera. Y en esta ocasión va a ser la clase obrera mexicana la que va a salir a la defensa de López Obrador. Así es que le vaya midiendo el hijo de puta de Salinas Pliego. ¿Qué va a hacer? Si está ese pijo de perra pensando que va a hacer golpes de estado. Mira, cabrón, yo nada más te digo que hoy es la clase obrera quien es la hermana mayor de los nacos, porque los nacos no había una, como les acabo de decir, no era la época del capitalismo, y cada época de producción tiene consigo su época de producción, y con ello el proletariado mexicano es mucho más cosa que los sanculets mexicanos o incluso los sanculets franceses de la época de la Revolución Francesa. No se compara en nada con lo que le espera a Salinas Pliego. Si ese hijo de perra está pensando en un golpe de estado, no tiene madre de lo que le va a esperar. Así es que mejor ni le mueva, porque mejor pague sus impuestos, porque debe muchísimo dinero de impuestos, y porque él se va a la quiebra, y además de irse a la quiebra, se va a ir a la quiebra 2 veces, que mejor no le mueva por ahí. Porque aunque ellos no ven las contradicciones del capitalismo, su vanguardia de la clase obrera sí las ve, y el propósito de estas lecturas es la formación política de la clase, de la avanzada de la clase obrera. Ahora. Diego dice Rosa, vamos a ver. Permítame una cosa. La crisis surge mostrando al capitalismo como un sistema enfermo. Muy bien. Bueno, ya platicamos nosotros la vez pasada. Sobre la decadencia de la cuota de ganancia. De hecho, ya tenemos en el canal de YouTube, creo que dos videos sobre la decadencia de la cuota de ganancia. De hecho, en Ciencias TV también hay uno sobre la decadencia de la cuota de ganancia, sobre la explicación de la cuota de ganancia y la decadencia de la cuota de ganancia. De eso ya tenemos, ¿no? No voy a explicar con detalle en qué onda con lo de la cuota de ganancia. Creo que lo pueden ver allá. De hecho, Rosa lo da por entendido. Sobre qué es la cuota de ganancia, y que la cuota de ganancia media, y que la cuota de ganancia general, y todo esto. Eso ya lo explicamos nosotros, ¿no? Eso ya quedó explicado, ¿no? ¿Qué onda con esto, no? A ver. Ya me queda poca pila en el móvil. Bueno, así es que me apuro. Dice, la crisis surge como
la última, o sea, la gran expresión de la decadencia de la cuota de ganancia se explica o explica las crisis económicas en última instancia. Son la explicación de las crisis económicas, la decadencia de la cuota de ganancia. Eso quedó explicada. Lo que me estás diciendo tú, si funcionara el reformismo de la reforma y de que con reforma y reforma vamos a llegar al socialismo, o que vamos a hacer una sociedad más justa, o que va a ser un pinche capitalismo de cara bonita y que no sé qué, como si que se tratara de una cirugía plástica y que vamos a hacerle cirugía plástica a la carita del capitalismo y que nos va a quedar muy bien el capitalismo y que... ¡No! Si eso fuera cierto, no estaríamos en crisis económicas actualmente, ¿no? ¿Qué es lo que intentan hacer actualmente el Fondo Monetario Internacional? ¿Qué es lo que intenta hacer la Unión Europea? A ver, reforma con reforma le están haciendo ahí cirugía plástica al pinche capitalismo, que se vea chulo el capitalismo y... Sí, y estamos en crisis económica, ya entramos en un periodo de crisis económica, reforma tras reforma, tras reforma, tras reforma, tras reforma. Una no nos llevó al socialismo y ni siquiera sirvió para evitar la crisis económica. Entonces, nos sirven las reformas para evitar las crisis económicas. Si tú me dices que el socialismo gradual funcionara, entonces significaría que reforma tras reforma, tras reforma, tras reforma, no habría crisis económica en México. Pero lo que nosotros tenemos es que hay una tendencia a la creación de crisis económicas en todo México, ¿sí? En el mundo, y en el mundo, pues, y en todo el mundo. La Unión Europea... No vas a evitar una crisis económica en México, desafortunadamente, con reformitas. Si no pudo toda la Unión Europea, si no pudo el Fondo Monetario Internacional, si no pudo la FED no ha podido. ¿Tú crees que no van a poder en un solo país? Si tú no quieres romper con el capitalismo abiertamente, vas a tener crisis económica. ¿Sí me explico? Porque reforma tras reforma es lo que han venido haciendo, no los keynesianos, sino los propios monetaristas, los neoliberales, pues, el verdadero nombre de los neoliberales, es decir, los monetaristas, lo han estado haciendo 1, 2, 3 y 1000 veces, y han estado reformando, no para ir al socialismo, digamos, sino para simplemente no llegar a la crisis económica, y estamos en crisis económica. ¿Qué reformas? Vamos a prender la maquinita de dinero. En la Unión Europea, repartiendo dinero para evitar que se vayan a la crisis económica los bancos italianos y los bancos españoles. No, dale dinero a esos güeyes para que no se vayan a la crisis. Préndela. Oye, pero estás generando una inflación. No, tú prende la máquina, porque si no se van a... Oye... pues entonces ya no prendas, para evitar la inflación en Europa, entonces ya no prendas la máquina de euros y que se vayan, no, pues entonces se van a la quiebra los bancos y madre santa, nos vamos a crisis económica. Entonces, por donde quiera que te muevas, va a haber crisis económica, ya hay crisis económica, llegó a una situación de que la Unión Europea está en una situación de... Todas las reformas que están haciendo te llevan a esto. Mira. Así está la Unión Europea. Y exactamente lo mismo está Estados Unidos. Y en China se acaba de reportar que también hay una decadencia en la producción en China. Es decir, en China también estamos teniendo problemas por el estilo. Tú dime, ¿se puede a través de las reformas evitar la decadencia de la cuota de ganancia? No. A través, es lo que explica Rosa Luxemburgo. No se puede, y háganle como quieran. Hagan las reformas que quieran, no se puede. Fin. Y luego, ¿qué dicen los banqueros?
Y todo, pero los banqueros, ya no digamos la gente que piensa, los reformistas, no digamos Maduro, no digamos Pedro Castillo, no digamos Kirchner, no digamos López Obrador, no digamos, ¿qué dicen? Para el capitalismo la crisis son desarreglos financieros y que simplemente se les acomodó. Más a ellos hora de pasar ahí el trapo y volver a arreglar y no son desarreglos. No son es una tendencia mundial a la decadencia de la cuota de ganancia porque es una ley del capitalismo y se acabó. Eso es una ley del capitalismo. Y eso veremos poco a poco lo que pasa. Bueno, vamos, quiero decirles una última cosa que no les dije la vez pasada y que según yo se iba a decir, pero la tenía. Ya habíamos dicho que según Bernstein, el capitalismo, el socialismo gradual tenía dos vehículos, los sindicatos, los partidos de izquierda, esos reformistas, que ya vimos que en qué están, que acaban los partidos reformistas. Y por otro lado, las cooperativas, pero la degradación de las cooperativas, hablando de la degradación de la cuota de ganancia, cuando se decae la cuota de ganancia, la forma que tienen los clásicos, los capitalistas para evitar, la degradación es atacar los niveles de vida de la clase obrera. Pagar menos en salarios, hacerlos que trabajen más, la explotación capitalista quieren que sea más a la intensificación del trabajo, y entonces, eso es lo que suele hacer, ¿no? En todas las industrias capitalistas lo mismo, en particular con las cooperativas. ¿Qué pasa con las cooperativas? Pues que al estar inmiscuidas en un mundo capitalista, se ven inmiscuidas exactamente en la misma problemática capitalista de todos lados, y entonces al estar inmiscuidas en el mismo problema capitalista de todos lados, pues también tienden a suceder las cooperativas que tienen que acelerar el nivel de producción. Entonces, pero acelerar el nivel de producción al interior de la de la cooperativa, pues empieza a haber fricciones, empieza a haber peleas entre ellos mismos, y eso hace que se termine entre los propios cooperativistas, y eso que significa que termina reventándose el ambiente cooperativista y terminan reventando a las cooperativas, así volviéndose en empresas capitalistas comunes y corrientes. Solamente algunas, explica Rosa Luxemburgo, que solamente algunas empresas capitalistas son capaces de superar esa situación. Solamente algunas. Las que son muy pequeñas y que además tienen que ver con la industria de los alimentos y que tienen garantizado un mercado regular, pero de ahí en fuera no son capaces de solventar ese problema, ¿no? Pero eso no es lo que ocurre con la gran mayoría de las empresas capitalistas, ¿no? Entonces, no puedes garantizar que si las cooperativas van en decadencia, no puedes decirme que esas son las que van a llevar los instrumentos que nos van a llevar hacia el socialismo en crecimiento, hacia el socialismo, o los instrumentos del socialismo gradual. Pues si estas van en decadencia, ¿cómo vas a llevar tú? ¿Cómo va a ser ellas las que nos van a jalar hacia arriba? El socialismo representa un nivel superior que si nos lleva hacia arriba, entonces no nos pueden llevar hacia arriba algo que va en decadencia, algo que va cayendo no nos puede subir. Bueno, pues todo mi amor y mi cariño a la clase obrera peruana. Mi opinión es que es el momento de lanzar una consigna. Las consignas de huelga general no se lanzan en cualquier momento. Las consignas de huelga general es una consigna revolucionaria porque involucra la participación consciente en política y el nacimiento a política, nacimiento en toda la clase obrera.
solamente cuando que está ahí una huelga general es pues un indicio de una revolución, del surgimiento de una revolución, y a mi parecer para detener lo que está pasando, toda la contrarrevolución que se viene en Perú, lo que puede parar a todos esos hijos de perra de los Fujimori que están frotándose las manos, que están ahí esperando a sus marcas listos fuera para irse en contra de la clase obrera peruana, pues es efectivamente lo único que los puede parar, lo único que los va a parar, pues es efectivamente una respuesta revolucionaria, una ruptura con las ideas del socialismo gradual de todos estos hispanoparlantes. Es la ruptura con todos los dirigentes hispanoparlantes de sus ideas graduales y ir a las ideas y a tomar las ideas del socialismo científico, y a mí, pues decir, la ruptura con todas estas ideas para salvarlos a ellos mismos de las garras y sobre todo a la clase obrera. Y a mí me parece que es un buen momento para lanzar una consigna como la de la huelga general. Ojalá los obreros peruanos se lancen con todo su poder para parar la situación contrarrevolucionaria con la que se quiere lanzar todo el parlamento y los Fujimori. Pues miren, todo mi cariño, todo mi amor con la clase obrera peruana, y esperemos que haya una respuesta en todo Sudamérica en apoyo a los obreros peruanos, si esta es la situación, que Perú no se quede solo, que los obreros peruanos no están solos, que se quede y que no solamente en palabritas se quede la situación, que los obreros brasileños, que los obreros argentinos, que los obreros venezolanos, que los obreros bolivianos salgan a la lucha con todos ellos. Si en verdad el MAS en Bolivia es una organización de izquierda como lo dice ser, hoy tiene la obligación, ellos sí, de rescatar, quizá López Obrador no esté en sus posibilidades rescatar a Pedro Castillo, pero sí creo que lo está, en que están o al menos están en mucho mejores condiciones el MAS boliviano para salvar a don Pedro, para salvarlo de una situación y que pueda estar en peligro incluso su propia vida o la de sus propios familiares. Entonces yo creo que esa es la situación con todos ellos, ¿no? Ojalá el MAS, ojalá Lula da Silva esté en mejores condiciones de ayudarlo. Todos, ojalá sea un apoyo genuino entre todos ellos, porque si no es así, estos hijos de puta en toda América Latina, hoy empiezan con Pedro, se van a seguir con Lula, se van a seguir con Cristina y con Fernández, luego van a querer pensar que con López Obrador es lo mismo aquí en México, que en México, les he dicho, la historia de México es interesante porque es revolución y revolución, a mí me parece que la clase obrera no se va a dejar, y mi opinión es que la marcha de hace 15 días lo que demostró fue que en México empezó una situación revolucionaria y que mejor ni le mueva a Salinas Pliego, porque va a desplegar todo el poder de la clase obrera mexicana. Así es que mejor ni anden pensando que en México va a ser algo parecido, Mejor ni le anden pensando que en México va a pasar algo así. En México es más fácil que vuelvan a agarrar a Salinas Pliego de donde vino, porque es más fácil que Salinas Pliego acabe en la cárcel a que la clase obrera no se mueva ante un movimiento de esta naturaleza. Pero es importante lo que está pasando en Perú, y espero que de todos los reformistas surja no un apoyo de que yo en el Twitter, escribo en Twitter, yo te apoyo, compadre. Eso no sirve de nada. Si lo que necesitamos es una movilización de masas, que en Bolivia la clase obrera salga a movilizarse en favor de la clase obrera boliviana, ¿no? Después de todo, en Bolivia también hay plata, igual que en Argentina. L'argent, se dice, l'argent significa en francés el dinero. Argentina, el nombre de Argentina en francés significa dinero. Argentina en francés significa dinero. Entonces, si la clase obrera
de alguna forma en todos los países de todo el cono sur salen a defender a Pedro Castillo y con ello a todo y sobre todo a la clase obrera peruana, esto se les acaba porque sí les acaba. Bueno, esperemos que no sea la situación. Muchas gracias, compañeros.